Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el Che. Camilo, aquí está el Che. La lucha continúa. La victoria es cierta. Patria o muerte. ¡Pueblo de Cuba! En estos momentos acaba de ser ajusticiado revolucionariamente el dictador Fulgencio Batista. Conversación a la hora, un podcast con el historiador y periodista Ernesto Linia Díaz. Aquí el que más fino sea, responde si llamo yo. Unos dicen ahora mismo, otros dicen allá voy, pero mi repique bronco, pero mi profunda voz, convoca al negro y al blanco que bailan el mismo son. Cueripardos o almiprietos, más de sangre que de sol, pues quien por fuera no es noche, por dentro ya oscureció. Con un fragmento de la canción del Bongo de nuestro poeta nacional Nicolás Guillén, abrimos este tiempo de conversación con la historia. En esta ocasión, para tratar el tema del racismo en Cuba. Y para ello contamos con la presencia de nuestro anfitrión Ernesto Limia. Muchas gracias por esta nueva oportunidad de estar con ustedes aquí en Radio Reloj, esta emisora que tanto queremos los cubanos. Profesor, le propongo empezar haciendo un análisis de cuáles son nuestras raíces como sociedad. ¿De dónde viene el cubano? Son suyos los micrófonos. Bueno, el tema del racismo en Cuba tiene siglos, porque comenzó con la ocupación, la invasión y ocupación española, la conquista, en la cual los aborígenes nuestros fueron tratados como seres inferiores. El racismo parte de creerte que tú, por el color de tu piel, por tu condición étnica, eres inferior a mí. Y los europeos siempre han tenido ínfulas de superioridad. La historia universal está regida por las conquistas coloniales, por las conquistas neocoloniales de los imperios europeos, británico, español, francés, belga, de Países Bajos y después Estados Unidos, ¿no? que tiene la raíz de esos imperios, porque los norteamericanos, el imperio alemán, el imperio austrohúngaro, Estados Unidos se formó a partir de colonos ingleses que venían con ínfula de superioridad a evangelizar a los seres inferiores que estaban del lado de acá del Atlántico en nombre de la providencia. Durante siglos nos mantuvieron a nuestro pueblo bajo una bota, bajo la barbarie, bajo la más cruel explotación. Y cuando yo te hablo de la más cruel explotación, no te lo estoy hablando con palabras de grandilocuente ni retórica, para nada. En el caso del Imperio Español, en nombre de la providencia asesinaron disímiles pueblos. El Imperio Inca, a los mayas. En Cuba nuestros aborígenes no desaparecieron completamente, no se extinguieron completamente, pero quedaron muy reducidos a la cifra inicial. Y no se extinguieron completamente, entre otras cosas, porque aparte de las pequeñas colonias que quedaron en las zonas urbanas, una parte importante, huyendo del colonialismo y la barbarie española, se escondió en las montañas. Y eso es por eso es que hoy, en las zonas de la Sierra Maestra, de Huayarriba, por ejemplo, en Granma, en la parte de la Sierra Maestra de Granma, hay personas que tú las miras y te das cuenta que parecen aborígenes, ¿no? Son descendientes. En Guantánamo se refugiaron también en Los Cayos. Fueron los primeros ejemplos del cimarronaje. Después vinieron los negros africanos, cuando ya ellos existieron, que la mano de obra aborigen no era suficiente, no resolvía el problema, empezaron a introducir mano de obra esclava africana. Sobre todo en Cuba, en la parte cubana, la traían los traficantes portugueses hacia el Caribe y hacia Estados Unidos. Hubo mucha trata africana proveniente de traficantes ingleses, de traficantes franceses, que poblaron
de esclavos africanos, todo el hemisferio occidental, más que el Caribe, todo el hemisferio occidental. Después, en la medida que avanzó el capitalismo y en la puja comercial entre Inglaterra, entre el Imperio Británico y el Imperio francés y el Imperio español, empezó un fenómeno que fue el combate contra la trata africana. Eso trajo que en Estados Unidos, por ejemplo, se empezara a criar, es decir, colonias para criar negros de origen africano, para reproducirlos. O sea, como si fuesen animales. Exacto, como si fuesen animales. Entonces, en Cuba no. En Cuba, cuando ocurre la revolución haitiana, que es el primer país del subcontinente que se independiza, Cuba tenía la posibilidad de convertirse en la mayor productora de azúcar mundial, porque Haití, la revolución haitiana, acaba con toda la parte occidental de la isla y donde estaban las tierras que se producía azúcar. Cuando entonces aquella sacarocracia se da cuenta que Haití está pulverizada y que tienen la posibilidad de convertirse, de copar el mercado mundial de azúcar, tenía una tecnología muy atrasada. Por tanto, ¿cómo lo tienen que suplir? Con mano de obra esclava. Y lo tienen que suplir entonces con una sobreexplotación de la mano de obra esclava, y las jornadas de trabajo comienzan a ser de 20 horas. Los esclavos y las esclavas se morían como moscas, caían muertos, inermes. Y tenían que estar constantemente comprando, adquiriendo, porque era tanta la sobreexplotación que la vida de un esclavo o una esclava era muy limitada. Eso generó también, en el orden psicológico, en el orden político, también tuvo una expresión, porque la revolución de haitiana y el levantamiento trajo consigo que los sacarócratas en Cuba temieran una sublevación de las dotaciones, ¿no? Y por tanto empezaron a tratar a los africanos y a los esclavos ya no solo como perros, sino también como demonios. El primer levantamiento de corte independentista en Cuba, que lo hizo José Antonio Aponte y Olavarra, a José Antonio Aponte, cuando ese tratamiento se frustra, además un hombre que era capitán de milicia, le cortaron la cabeza, la colgaron en lo que hoy está en Reina y Velasco Aín, y durante decenas de años, durante un siglo o más de un siglo, se decía cualquier cosa, cualquier tono despectivo, te decían: tú eres más malo que Aponte. Era a lo mejor, tú eras el demonio, tú eres peor que el demonio. Y esas expresiones tenían que ver incluso con el tratamiento. En Estados Unidos era peor todavía, porque la cultura anglosajona fue más racista todavía. Entonces se decía que el africano, que el negro, era cochino, era bruto, era torpe, así mismo se decía aquí. Obviamente sometidos a la brutalidad, sometidos a la ignorancia, sometidos a la peor trato en los barracones, no tenía otra manera. No podían ser, sí, los trataban, los criaban, además, como animales salvajes, además, que solo servían para trabajar, y un látigo o los peores instrumentos de tortura servían para disciplinarlo. Eso no contuvo que cuando empieza la guerra del año Cuba, del 10 de octubre de 1868, muchos negros africanos que se habían obtenido su libertad en el camino, y otros, sobre todo en la parte oriental, que los independentistas liberaron, se unieran a la revolución, y poco a poco se fueron convirtiendo en la base fundamental del ejército mambí. Conversación a la hora, un podcast con el historiador y periodista Ernesto Linia Díaz. Siempre se habla de Céspedes, que liberó a los esclavos. No, el Céspedes no solo, es decir, lo menos importante que hizo Céspedes fue liberar a los esclavos. Lo más importante que hizo Céspedes fue convertirlos en combatientes del ejército mambí, convertirlos en sus compañeros y ascenderlos a los grados de tenientes coroneles y coroneles. Es decir, el después general Antonio Maceo, en el momento de la deposición de Céspedes, había sido ascendido al grado de coronel
del ejército Mambí, y ya en ese instante varios mulatos y negros, algunos descendientes directos de esclavos, como es el caso de Guillermo Moncada, y como es el caso de Flor Cronbeck, ya eran tenientes coroneles y coroneles del ejército Mambí. Es decir, esta estirpe independentista que proviene fundamentalmente de la región oriental empieza a combatir el racismo desde el momento en que los ponen a su lado en igualdad de condiciones y en igualdad de posibilidades de dirigir unidades. Y cuando ya se produce la protesta de Baraguá, las principales unidades mambisas en Guantánamo, Santiago, estaban dirigidas por jefes negros o mulatos. Estos que te mencioné, ¿no? Antonio Maceo, Flor Cronbeck, Quintín Bandera, Guillermo Moncada, eran negros y mulatos. Y ya él dirigían en sus unidades, había blancos además. La guerra que organiza Mambí tiene también esas características. Es una guerra donde varios negros, que es el caso también de José Maceo, por ejemplo, dirigen unidades en las que hay blancos, incluso universitarios. Blancos universitarios que se han formado en Estados Unidos. O en universidades de Francia, de la propia España. Ahora, cuando tú puedes decir, bueno, todos los mambíes, todos los jefes blancos del ejército mambí pensaban igual, no, el racismo es algo que venía de siglos. Si tú puedes cambiar las leyes en 24 horas, pero la conciencia de los hombres y de las mujeres es mucho más difícil. Eso es lo que esa ínfula de ser superior por ser blanco, por ser descendiente de europeos, hizo un daño tremendo. Y cuando, ubícate que la esclavitud en Cuba no se acaba hasta 1886, casi finalizando el siglo XIX, empezando que una de las cosas que más molesta a Maceo en Baraguá es que se ha entregado el sable, se ha tirado el sable al piso sin la consecución de las dos cosas que nos llevaron a la guerra, a que murieran miles y miles de cubanas y cubanos, que es la independencia del país y la abolición de la esclavitud. Entonces, cuando se funda la república mediatizada, los yanquis introducen en el orden psicológico y en el orden real político un racismo superior. Y los negros que se echaron y las negras que se echaron sobre sus hombros la guerra de independencia, nuestras guerras de independencia por 30 años quedaron marginados. Y el racismo durante la República Burguesa se multiplicó. Cuando llega la revolución en 1959, Cuba es una sociedad prácticamente segregacionista. Se dice que Batista había determinados clubes sociales que no lo dejaban pasar porque era mulato. Y estábamos hablando del presidente dictador, además un asesino, un criminal que le tenían terror. Sin embargo, había límites. Tenía límites. Su propio, si ser mulato le dejaba un límite. Entonces, fíjate cuán racista era la sociedad. A las playas no podían ir negros. En los parques, los blancos caminaban por las aceras y los negros tenían que caminar por la calle. Había determinados lugares a los que no podían entrar los negros ni las negras. Es decir, había un segregacionismo fundamental. A los colegios privados, había muchos colegios privados a los que no podían estudiar personas de color negro, hombres ni mujeres. Es decir, era una sociedad marcadamente racista. Y esa es una de las primeras cosas contra las que apuntaba Fidel. Y empieza una revolución en la que vienen muchos negros y mulatos, que vienen desde la propia organización, ¿no? Almeida Bosque, que llega a ser comandante, y otros. Armando Mestre, uno de los grandes capitanes de la clandestinidad, Gerardo Abreu Fontán, es uno de los grandes capitanes del 26 de julio en la clandestinidad. Un hombre que además dirigía no solo blancos, sino universitarios. Ricardo Alarcón lo considera que el día más honroso de su vida fue el día que Gerardo Abreu Fontán lo ascendió a capitán de milicias en la clandestinidad. Y hubo grandes combatientes
de la revolución en todos estos años que llegaron, que nos permitieron llegar al 1 de enero de 1959, Jesús Menéndez, Araceli Iglesias, muchos de los campesinos que se unieron a Fidel y al ejército rebelde en la sierra eran negros y mulatos. Sí, era ya un ejército cubano, porque lo que nos convirtió a nosotros en cubanos, ahora yo escucho mucho también a veces racismo de signo contrario, racismo negro contra blanco, no, afrocubano. Aquí no hay afrocubano, nada. Aquí en primer lugar el mestizaje en Cuba es muy grande. En segundo lugar, aquí nos hicimos cubanos en la manigua y nos hicimos cubanos en los campos de Cuba, porque muchos ya de los que combatieron ya no eran directamente africanos, eran negros descendientes de africanos. Habían nacido en el país y se convirtieron cubanos defendiendo una bandera, defendiendo un himno que hizo un blanco, Perucho Figueredo, con su esposa Isabel Vázquez, cuyo más importante amigo, cuyo más grande y leal amigo fue con el que le mandó el mensaje a Césped que lo iba a coger preso, un negro esclavo, que lo tenía esclavo doméstico, pero era alguien de la familia. Cuando empieza la guerra lo liberó y se lo convirtió igual en compañero de lucha. Sí, era una generación que sabía lo que estaba construyendo y tenían que construir una patria sin esclavitud. La revolución hizo una cruzada muy grande contra la esclavitud, pero eso está dentro de una cultura que tiene 5 siglos. Y como a cada generación hay que contarle la historia, a cada generación también hay que inyectarla contra ese antídoto tan importante que se reproduce no solo por raíces históricas, se reproduce también por la colonización cultural, porque los mismos imperios que dirigieron el colonialismo, que después tuvieron que, tras la Segunda Guerra Mundial, el proceso de descolonización, tuvieron que ir a migrar al neocolonialismo, hoy están induciendo un colonialismo cultural, que es todavía más grave. Es un momento además en que el fascismo prolifera y que por tanto los signos racistas son todavía más evidentes. ¿Cuba está ajena a eso? Claro que no. Las personas de color negro, hombres y mujeres, por estas razones históricas, por estas razones económicas, tuvieron siempre condiciones más adversas. Por tanto, hay algo que tiene que la revolución hacer siempre, que es mantener, ellos llevan un empujón más grande, una ayuda mayor, una ayuda superior. ¿Cómo logramos barrer esa, es decir, logramos barrer esas secuelas de siglos? Eso lleva un empeño superior. Fidel en los años 2000, cuando empezó la batalla de Idea, hizo un estudio social. Ese estudio se está repitiendo ahora. Yo creo que nos demoramos un poco en volver a hacerlo. Yo creo que en determinado momento subestimamos el alcance del racismo. Y aquí sí hay racismo, y hay racismo, no es un racismo institucional, no es un racismo estatal, pero sí tú no puedes desconocer que hay un racismo personal. Y las personas no solo están en la calle, también están en instituciones. Es iluso pensar que una persona nada más es racista en su casa. No, un racista que está en su casa también puede trabajar en una institución pública o privada. Porque cuando estamos hablando hoy de que hemos hecho el acceso a la economía privada con las pequeñas y las medianas empresas, existen dueños de pequeñas y medianas empresas que son racistas, como existen funcionarios públicos que son racistas y funcionarias públicas que son racistas. Por tanto, la revolución siempre tiene que tener esto como algo esencial. Hay 2 sectores que hay que proteger por encima de todo en una revolución, que han sido discriminados por mucho tiempo: a las personas de color negro y a las mujeres. No hay revolución, no hay socialismo si tú no tienes sobre tus hombros, porque además han sido, tanto las personas de color negro como las mujeres han sido los principales baluartes de la revolución cubana desde Carlos Manuel de Céspedes. Hay un gran desafío. Mira, ahora mismo en Holguín hacen una fiestecita de Halloween y aparecen 3 muchachos vestidos de Ku Klux Klan en el parque y no pasa nada. Y se hace una crítica social y las autoridades de Holguín no respondieron nunca. No explicaron nunca. Se lo callaron, lo discutieron allí a nivel de Holguín,
pero eso fue un hecho que trascendió a nivel nacional. ¿Cómo no vamos a condenar eso? No se trata de lapidar, no se trata de cuando pasa un hecho de esto, hacer un análisis serio, profundo. Porque sí, para un blanco eso es un hecho, para una persona negra es una humillación. Y son entonces esas cosas que tiene que defender este país, que tiene que defenderse a partir de la educación, que tiene que defenderse a partir de la cultura y que tiene que defenderse a partir de un esfuerzo superior en apoyar para que las personas que han tenido más dificultades sociales a lo largo del siglo salgan adelante. Hay un plan del país, hay una comisión de aponte en la unidad, hay un plan gubernamental que preside el presidente Díaz-Canel, pero el propio presidente Díaz-Canel que ha dicho que en estos tiempos la bronca es popular, la bronca es de todo el pueblo, no es un funcionario, no es una comisión, no es un equipo quien va a resolver este problema. Tiene que ser un problema social, tiene que ser un problema popular. Tú no puedes decir que tú amas a Maceo, tú no puedes rendirle homenaje a Jesús Menéndez, a Almeida Bosque y ser racista. Es inconsecuente. ¿Cómo tú vas a decir que Maceo es lo más grande que tiene la historia de Cuba y discriminar a sus descendientes? ¿Qué cosa es eso? Es mentira. ¿Cómo tú vas? No puede haber socialismo pensando que una persona por ser color negro o ser mulato es inferior. Ese no es un verdadero revolucionario ni una verdadera revolucionaria. No hay socialismo con discriminación racial. No hay socialismo con discriminación contra la mujer. No hay socialismo con discriminación por las preferencias y la orientación sexual. No hay socialismo con discriminación. No es posible. No es posible. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí Sánchez. Camilo, aquí Sánchez. La lucha continúa. La victoria es cierta. Patria o muerte. ¡Pueblo de Cuba! En estos momentos acaba de ser ajusticiado revolucionariamente el dictador Fulgencio Batista. Conversación a la hora, un podcast con el historiador y periodista Ernesto Línea Díaz.